El viento de la pampa no pide permiso. Entra por las rendijas de la vieja estación de tren, silbando una melodía de abandono y olvido. Y es justo ahí, en ese esqueleto de cemento y madera carcomida, donde Juliana y su hija, Sofía, encontraron el refugio más improbable. Piénsenlo bien, una estación inactiva, a kilómetros del pueblo más cercano, sin más compañía que el sol implacable y el fantasma de los vagones que nunca llegan. Para Juliana, ese lugar era un búnker. Había huido. Había escapado de una ciudad que, de pronto, se había convertido en un laberinto de miradas de lástima y, peor aún, de sospecha. Juliana no era una mujer de campo, no. Era una mujer que había vivido en la ciudad, con comodidades, casada con Roberto, un constructor que de la noche a la mañana había pasado de ser un hombre trabajador a ser una sombra en el recuerdo. Roberto había muerto hacía 6 meses. La versión oficial, la que firmó el juez y que salió en los periódicos con letra pequeña, era que se había caído de un andamio, un accidente laboral, una fatalidad, decían. Pero Juliana sabía, en el fondo del alma, que eso era una mentira pesada como el plomo. Roberto era meticuloso, tenía vértigo y jamás se habría arriesgado así. Además, justo antes de morir había estado nervioso, mirando por encima del hombro, susurrando al teléfono sobre un socio, un tal Leonardo, que estaba metido en negocios turbios. Ella le había restado importancia, pensando que eran las presiones del trabajo. Pucha, cómo se arrepintió de no haberle preguntado más. Cuando Roberto murió, el mundo de Juliana se vino abajo. Perdió la casa, perdió la tranquilidad y, lo peor de todo, perdió la certeza. Lo único que le quedaba era Sofía, su niña de 7 años, que se aferraba a ella como un junco a la orilla. El problema no era solo el dolor, sino el miedo. Ese socio, Leonardo, no solo se había quedado con el control de la empresa de Roberto, sino que ahora, de manera descarada y legal, estaba intentando obtener la custodia de Sofía. Alegaba que Juliana no era estable, que su dolor la había vuelto errática y que la estación de tren no era un lugar apto para criar a una niña. «No nos va a encontrar aquí, mamá», decía Sofía recogiendo piedritas pulidas por el viento. La niña era el sol de Juliana, y por ella estaba dispuesta a vivir en el fin del mundo. Así pasaron las semanas, entre el olor a moho y el crujido de la madera vieja. Juliana se dedicaba a limpiar, a remendar, a convertir ese cascarón abandonado en un hogar. Había un aire de resignación en todo, pero también una chispa de rabia que la mantenía despierta por las noches. Ella no solo lloraba a su esposo. Lo que hacía era buscar la pieza faltante del rompecabezas. Si te está gustando cómo se pone la cosa, déjame tu me gusta, para que esta historia no se pierda en el viento, porque apenas estamos calentando motores. La estación tenía un patio trasero enorme, lleno de maleza y escombros oxidados, donde, según la gente del pueblo, que pasaba de lejos y se persignaba, se encontraba el viejo pozo de la estación. Era un pozo seco, inutilizado hacía décadas, y por seguridad la última administración lo había sellado con una pesada tapa de concreto, y encima habían colocado una pila de durmientes viejos. Nadie se acercaba a ese pozo, hasta que llegó él. No era un pájaro cualquiera. En la pampa los pájaros suelen ser de colores terrosos, discretos, que se confunden con el paisaje. Este, sin embargo, parecía una joya caída del cielo. Era de un azul eléctrico tan intenso que dolía a la vista, con toques de magenta en las alas y una cola larga que se mecía como la cinta de un circo. Nunca lo habían visto antes. El pájaro apareció una mañana, justo después de que Juliana terminara de preparar el mate amargo. No volaba de manera aleatoria, volaba con propósito. Hacía círculos exactos sobre el patio trasero y siempre, siempre regresaba al mismo punto, la tapa sellada del viejo pozo. Sofía fue la primera en notarlo. «Mira, mamá, es el pájaro de colores», gritó la niña señalando con asombro. Juliana lo observó con cautela. Los animales suelen ser mensajeros en las historias, y este mensajero era demasiado llamativo para ser ignorado. Al principio pensó que quizá había un nido cerca, o que había encontrado algo de comida, pero el pájaro no picoteaba, solo revoloteaba,
emitiendo un sonido agudo, casi metálico, como si estuviera llamando a algo que estaba debajo de la tierra. Los días pasaron, y la insistencia del pájaro se volvió obsesiva. Juliana, que había estado tan absorta en sus propias penas, empezó a enfocar su atención en esa criatura vibrante. Era la única cosa viva y brillante en ese lugar gris. Una tarde, mientras el sol se hundía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Juliana estaba sentada en el escalón de la estación vigilando al pájaro. Este, en un vuelo rasante, se acercó al pozo. Se posó brevemente sobre uno de los durmientes viejos que cubrían la tapa de cemento, y entonces dejó caer algo. Fue un destello fugaz, un chispazo dorado contra el fondo oscuro de la madera. El pájaro se elevó de nuevo, dio una última vuelta y desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Juliana con el corazón latiéndole como un tambor. ¿Qué era eso? Se levantó, la curiosidad superando la precaución, y caminó lentamente hacia el pozo. La tapa estaba justo donde siempre, pero el objeto brillante había rodado hasta el borde de la pila de durmientes. Juliana se inclinó, sintiendo el aroma frío y terroso del cemento antiguo. Recogió el objeto. Era pequeño, redondo y pesado. Al limpiarlo con el pulgar, la verdad la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Era una placa de identificación, la placa que iba grabada en la parte de atrás del reloj de pulsera de Roberto. No era un reloj cualquiera. Roberto lo había usado desde el día de su boda y llevaba grabadas las iniciales de ambos, J y R. La policía nunca había encontrado el reloj después del accidente. Habían dicho que se había perdido en la obra, pero ahí estaba, en la estación abandonada, arrojado por un pájaro de plumaje irreal, justo encima de un pozo sellado. Acuérdense de suscribirse, porque lo que viene es tremendo. Esto no era casualidad. Era una señal, una migaja de pan dejada por el destino, o por alguien que quería que ella supiera la verdad. Juliana sintió que la sangre le hervía en las venas. La tristeza dio paso a una determinación feroz. Si Roberto había sido asesinado, y si esta placa era la prueba de que su muerte no había sido un accidente, entonces la verdad estaba aquí, oculta bajo ese pozo. Se acercó a Sofía, que estaba jugando con un perro callejero que se había adoptado. «Sofía, mi amor, necesito que te quedes aquí adentro de la estación. Por nada del mundo salgas, ¿me oyes?» La niña, al ver la expresión de su madre, no protestó. Asintió con los ojos grandes. Juliana regresó al pozo. La tapa de cemento era demasiado pesada para moverla sola, y los durmientes encima la hacían imposible. Pero la rabia le dio una fuerza que no sabía que tenía. Empezó a empujar los durmientes uno por uno, arrastrándolos con un esfuerzo que le quemaba los músculos. El ruido era espantoso, un estruendo de madera vieja y metal oxidado que rompía el silencio de la pampa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró despejar la tapa. La tapa de cemento, sin embargo, seguía siendo un obstáculo monumental. Buscó una palanca. Encontró una barra de hierro oxidada que usaban para asegurar la puerta principal. Insertó la barra bajo el borde de la tapa. Hizo palanca. La tapa cedió unos centímetros con un gemido de fricción. Y luego, con un último esfuerzo desesperado, logró deslizarla lo suficiente como para dejar un hueco. El agujero que se abrió no era muy grande, pero era suficiente para que una persona delgada pudiera pasar. Al asomarse, Juliana sintió el olor rancio y frío de la tierra estancada. La oscuridad era total, pero la placa del reloj en su mano ardía como una pequeña brasa. Había algo ahí abajo, algo que Roberto había querido ocultar. La voz de su esposo, hace meses, resonó en su mente. «Si algo me pasa, Juliana, no confíes en nadie. La verdad está enterrada, pero la vas a encontrar». Para no perderse la continuación de esta verdad que está a punto de revelarse, ya saben qué hacer. Juliana no dudó. Buscó una linterna vieja que usaban para ir al baño por las noches. Se ató el cabello, respiró hondo y, sin pensarlo 2 veces, se deslizó por la abertura del pozo. El descenso fue lento y difícil. El pozo era más profundo de lo que parecía. La linterna apenas cortaba la oscuridad,
revelando paredes de ladrillo húmedo y musgo. El aire era pesado, denso, cargado de historia, y ahora lo sabía, de secretos. Cuando sus pies tocaron fondo, el impacto fue suave. Estaba de pie sobre tierra seca y compacta. El haz de luz se movió por el pequeño espacio. Era solo un cilindro de ladrillos, sin salida. Estaba atrapada en el fondo de un pozo seco. ¿Y ahora qué? ¿El pájaro la había guiado hasta un callejón sin salida? Juliana se sintió tonta por un instante. Pensó en Sofía, arriba, sola, pero justo cuando la desesperación comenzaba a morderle los talones, la luz de la linterna se detuvo en un punto en la pared. No era solo ladrillo. Había una anomalía. A la altura de su pecho, entre los ladrillos, había una pequeña sección de la pared que no era de mortero y cemento, sino de cera. Cera de abeja, sellada con una precisión que indicaba que había sido colocada allí a propósito para camuflar algo. Un compartimento secreto. Juliana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del pozo. Se acercó y, usando la placa de identificación de Roberto como raspador improvisado, comenzó a romper la cera endurecida. Fue un trabajo duro, lento, pero la cera cedió. Detrás había un pequeño nicho, justo lo suficientemente grande para contener algo. Con manos temblorosas, Juliana metió la mano y sacó el objeto. No era un mapa ni un fajo de documentos. Era una grabadora de voz digital, compacta, de esas que usan los periodistas. El corazón le dio un vuelco. Esto no era un tesoro. Esto era una confesión o una prueba. Esto era la voz de Roberto, grabada antes de morir, esperando ser encontrada en la oscuridad de ese pozo. Juliana encendió la grabadora. La pequeña pantalla se iluminó. El botón de play parecía llamarla. Presionó. Un silencio estático llenó el pozo, y luego la voz. Una voz que ella conocía mejor que la suya propia, pero que sonaba tensa, ronca, llena de pánico. Era la voz de Roberto. Si estás escuchando esto, mi amor, es porque no lo logré. Juliana se recostó contra la pared fría, las lágrimas brotándole sin control. La verdad finalmente comenzaba a emerger. Y dolía. La voz de Roberto continuó, firme a pesar del miedo. Sé que pensarán que fue un accidente, pero no lo fue. Fue Leonardo. Él me tendió la trampa. Los negocios turbios, el dinero que faltaba. Él me iba a culpar de todo. Cuando intenté enfrentarlo, me dijo que si no me quitaba de en medio, iría por ti y por Sofía. El nombre, Leonardo, resonó en el pozo. El mismo hombre que ahora quería quitarle a su hija. Juliana apretó la grabadora. La confesión seguía, detallada, fría. Lo grabé todo, Juliana. Aquí está la prueba de cómo manipuló las cuentas y cómo planeó mi caída. Pero hay algo más que tienes que saber, algo que él está usando en mi contra, algo que le da poder legal sobre Sofía si yo no estoy... La grabadora emitía un sonido de cinta desgastada, como si la voz luchara por salir de la prisión del tiempo. Juliana se inclinó, desesperada por escuchar el resto, por saber qué hacía a Leonardo tan peligroso, tan seguro de poder arrebatarle a su hija. Leonardo, él es el padre biológico de Sofía. No lo supe hasta hace poco. Él me chantajeó con esto. Es por eso que ahora te está persiguiendo. Quiere a la niña, Juliana. Protégela, él me mató. Y ahora vendrá por ustedes. El pozo se hizo girar. Juliana sintió un mareo brutal. La placa del reloj, el pájaro, la huida a la pampa. Todo cobró sentido en un instante terrible. No solo había perdido a su esposo por un asesinato, sino que el asesino era el verdadero padre de su hija, y ahora venía por ella con la ley de su lado. El refugio en la estación de tren ya no era seguro. La verdad no la había liberado, la había condenado. La grabadora se apagó. El pozo se había tragado el sonido de la pampa, dejando a Juliana en un silencio sepulcral, roto solo por el latido desbocado de su propio corazón. Ella estaba aplastada contra la pared de ladrillos húmedos, la grabadora digital resbalándole de los dedos. ¡Pucha! ¡Qué golpe! No era solo que Roberto había sido asesinado, no era solo que Leonardo, el socio desalmado, lo había hecho. Era la traición,
la mentira que había vivido bajo su techo durante 7 años. Sofía no era hija de Roberto. Leonardo era su padre biológico. La cabeza de Juliana giró. El dolor del duelo se mezcló con una rabia hirviente. Roberto, su marido, el hombre que amaba, le había mentido para protegerla, o para protegerse a sí mismo. ¿Quién sabe? Pero la verdad era un arma de doble filo que ahora la estaba apuntando directamente a ella. Leonardo no solo había matado a Roberto para quedarse con la empresa, lo había matado para quedarse con la niña. La ley, esa cosa fría e implacable, le daría la ventaja a él, al padre biológico, especialmente si él lograba demostrar que Juliana era una madre inestable, viviendo en una estación de tren abandonada. Juliana cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el olor a tierra mojada y desesperanza. No podía darse el lujo de desmoronarse. Las lágrimas habían hecho su trabajo. Ahora venía la guerra. Apretó la grabadora sintiendo el calor de la pequeña máquina en sus manos frías. Esta era su única prueba. La confesión de Roberto, el mapa del crimen y, lo más importante, la revelación de la paternidad. Si Leonardo se enteraba de que ella tenía esto, no dudaría en terminar el trabajo que empezó con Roberto. Con un movimiento tembloroso, Juliana deslizó la grabadora dentro del forro de su chaqueta, justo donde había una costura descosida. Era un escondite precario, pero era lo mejor que tenía. La placa del reloj, esa brasa dorada, la guardó en el bolsillo más profundo de su pantalón. Tenía que salir de allí. Rápido. El ascenso fue más difícil que el descenso. Sus músculos, agotados por la adrenalina y el shock, apenas respondían. Usó la barra de hierro que había encontrado antes, empujando su cuerpo hacia arriba, centímetro a centímetro, raspando sus rodillas contra el ladrillo áspero. Cada esfuerzo era una oración silenciosa. Por Sofía, por Sofía. Finalmente, con un jadeo que se sintió como si le desgarrara los pulmones, logró asomar la cabeza por el hueco. El sol ya se había puesto, y el cielo se estaba vistiendo con el azul profundo de la noche de la pampa. Lo primero que hizo fue buscar la tapa. Tenía que volver a sellar el pozo. Si Leonardo o sus secuaces estaban cerca, no podían encontrar la evidencia de que alguien había estado allí. Con un esfuerzo sobrehumano, usando la barra de hierro como palanca y sus hombros como ancla, logró deslizar la pesada tapa de cemento de vuelta a su lugar, dejando solo una pequeña rendija que rápidamente cubrió con un par de durmientes oxidados. No era perfecto, pero era suficiente para disimular. El pozo se había vuelto a tragar su secreto. Juliana se arrastró lejos, sintiendo el frío de la tierra bajo su cuerpo. Se puso de pie, tambaleándose. Necesitaba ver a Sofía. Necesitaba verla para convencerse de que todo lo que había escuchado era una pesadilla, aunque su razón le gritaba que era la cruda verdad. Corrió hacia la estación. Las viejas puertas chirriaron al abrirse. Sofía estaba en el centro de lo que ellos llamaban la sala de espera, dibujando con crayones sobre un pedazo de cartón. Estaba absorta, su pequeña melena oscura cayendo sobre su frente. «Mamá, ¿estás bien? Estás toda sucia», dijo Sofía, levantando los ojos, que eran del color exacto del cielo de medianoche. Los ojos de Leonardo, pensó Juliana con un escalofrío. Juliana se arrodilló, abrazándola con una fuerza que asustó a la niña. Olía a tierra y a miedo. «Sí, mi amor, estoy bien, solo un poco cansada». Pero la niña era lista. Podía sentir la tensión, la electricidad peligrosa que irradiaba su madre. «¿Encontraste algo en el pozo?», preguntó Sofía, su voz un susurro. Juliana la miró fijamente. No podía mentirle del todo, pero tampoco podía decirle que el hombre que la había criado era un mártir y que el hombre que quería llevársela era un asesino. «Encontré una verdad, Sofía, una verdad que significa que tenemos que irnos. Ahora, si sienten el escalofrío de esta verdad, denle un buen like a la historia, porque Juliana ahora tiene que pensar rápido o todo se va al traste». La estación de tren, que hasta hacía unas horas era su refugio, se había convertido en el centro de una diana.
Si Roberto había sido tan cuidadoso de dejar la prueba en un lugar tan remoto y sellado, era porque sabía que la persecución sería implacable. Y el pájaro azul. ¿Había sido un mensajero o un señuelo? ¿Lo había visto alguien más? Lo crucial era esto. Leonardo no solo la estaba buscando por la custodia, sino que la estaba buscando para asegurarse de que la verdad sobre el asesinato de Roberto nunca saliera a la luz. La grabadora, si caía en sus manos, la condenaría. Juliana tenía que desaparecer. Tenía que volver a la clandestinidad, pero esta vez, con un objetivo claro: desenmascarar a Leonardo. La noche era su aliada. El viento seguía soplando, pero ya no era un murmullo de abandono. Era un tambor que marcaba el ritmo de la huida. «Necesito que me ayudes, campeona», dijo Juliana, forzando una sonrisa. «Vamos a jugar a un juego nuevo, el juego del escape. Tienes que empacar solo lo esencial. Tu osito, una muda de ropa y tus crayones. Rápido y en silencio». Sofía, acostumbrada a la disciplina de la supervivencia, asintió con una seriedad impropia de sus 7 años. Mientras Sofía empacaba su pequeña mochila roja, Juliana hizo un inventario mental de sus recursos. Un poco de dinero en efectivo, unos pesos que Roberto había guardado para emergencias, la barra de hierro, ahora su arma, y la grabadora. ¿A dónde ir? La ciudad era un suicidio. Leonardo la controlaba. La pampa era inmensa, pero demasiado vacía. Necesitaba un lugar donde pudiera camuflarse, donde la gente no hiciera preguntas, pero que estuviera lo suficientemente cerca de la civilización para usar la grabadora si llegaba el momento. Pensó en su comadre Elena en Mendoza, pero era el primer lugar donde buscarían. De repente un recuerdo lejano, casi olvidado, le vino a la mente. Su abuela solía hablar de una tía lejana, Remedios, que vivía en un pueblo pequeño y polvoriento, casi fantasma, llamado Las Flores, al otro lado de la provincia. Una mujer solitaria que vivía en una casa vieja, casi sin contacto con el mundo exterior. Nadie la buscaría allí. Era la aguja en el pajar. «Vamos a Las Flores, mi amor», susurró Juliana. Tenían que moverse a pie hasta la carretera principal y esperar el primer camión de carga que se dirigiera al sur, lejos de la ciudad. Juliana revisó la estación por última vez. Tenía que borrar su rastro. Recogió las pocas huellas de su estancia, tiró los restos de comida en un agujero que cavó rápidamente en la tierra y cubrió la estufa improvisada. Mientras envolvía las sábanas sucias, su mente regresó a Roberto. El dolor era ahora una punzada constante. ¿Cómo pudo haber vivido con ese secreto? ¿Cómo pudo haber amado a Sofía como si fuera suya, sabiendo que era hija de su peor enemigo? Y si quieren acompañar a Juliana en esta huida desesperada, no olviden suscribirse al canal. Esto se va a poner peor. El amor de Roberto por Sofía había sido real, eso lo sabía. Pero la mentira, la mentira era un veneno. Y ahora ese veneno le daba a Leonardo la munición legal para destrozar a su familia. Juliana ató un nudo fuerte en la mochila y se la colgó al hombro. Sofía estaba lista, parada junto a la puerta, su osito de peluche abrazado con fuerza. «¿Por qué no podemos quedarnos, mamá? Este lugar es nuestro búnker». «Porque el búnker ya no es secreto, mi vida. El pájaro de colores nos avisó que alguien sabe dónde estamos». Juliana abrió la puerta principal de la estación. El viento nocturno entró con fuerza, intentando empujarlas de vuelta, pero ella se mantuvo firme. Caminaron en la oscuridad, la linterna apagada para no delatar su posición. Se movían a lo largo de las viejas vías del tren, que servían como un camino seguro a través del campo. Cada sombra era un peligro, cada crujido de la hierba seca, un paso de Leonardo. Después de media hora de caminata agotadora, llegaron a la carretera de tierra que conectaba la estación con el mundo. Se escondieron detrás de un gran arbusto de espinas, esperando. El silencio de la noche era opresivo. Juliana se mantuvo alerta, el corazón latiéndole en el oído. ¿Y si Leonardo ya está aquí? ¿Y si me está esperando? La confesión de Roberto no solo revelaba el asesinato y la paternidad, sino también la urgencia. La frase de Roberto resonó: «Él me mató, y ahora vendrá por ustedes». No podía esperar. Tenía que actuar.
Juliana sacó la grabadora de su forro, la encendió brevemente bajo la luz de la luna. Quería asegurarse de que seguía grabando. Quería asegurarse de que la prueba no se hubiera borrado con el golpe o la humedad. Estaba intacta. En ese momento, un sonido rompió el silencio de la pampa. No era el viento, era el motor pesado de un vehículo, un camión. Venía de la dirección del pueblo. Juliana sintió una oleada de esperanza y terror. Si era un camión de carga, podría pedir un aventón. Si era Leonardo, estaban perdidas. Se levantó, sacó la barra de hierro de su mochila y se preparó para lo peor. El vehículo se acercó lentamente. Era un viejo camión frigorífico, de esos que transportan carne a los mercados del sur. Era grande, ruidoso y destartalado. Perfecto para pasar desapercibido. El camión se detuvo justo donde Juliana se había parado. El conductor, un hombre barbudo con un gorro de lana, se asomó. ¿Problemas, señora?, preguntó con voz grave. Sí, señor. Mi coche se averió kilómetros atrás y mi niña y yo necesitamos llegar urgentemente a Las Flores. ¿Podría llevarnos? Le pagaré bien. El hombre la miró de arriba abajo, notando su ropa sucia y la tensión en su rostro. Parecía dudar. Las Flores está fuera de mi ruta, señora. Voy al sur, a la frontera. Juliana sintió que su última esperanza se desvanecía. Tenía que convencerlo. Por favor, es una emergencia familiar, mi tía está muy enferma y no tengo dónde quedarme. Ella le mostró el fajo de billetes. El conductor parpadeó, sopesando el riesgo y el dinero. Está bien, dijo finalmente con resignación. Pero tienen que ir en la parte de atrás, en la cabina de descanso, y no hacemos paradas. Juliana no discutió. Subió a Sofía al asiento del pasajero y luego se deslizó a la parte trasera. El aire era frío y olía a diésel y sudor. Pero estaban en movimiento. Estaban huyendo. Mientras el camión avanzaba por la carretera oscura, dejando atrás la estación de tren, Juliana miró por la pequeña ventanilla trasera. La estación era ahora solo una mancha oscura en el horizonte. Pero la estación no era el único lugar donde la verdad había estado enterrada. La verdad estaba en la ciudad, con Leonardo, y él estaba dispuesto a todo. Juliana abrazó a su hija con fuerza, la grabadora digital presionando contra su pecho. Créanme, la pampa es grande, pero no esconde secretos por mucho tiempo. Así que, si les gusta el drama y la acción, compartan esta historia para que más gente sepa lo que está pasando. El viaje a Las Flores sería largo, y Juliana sabía que cada kilómetro que ponía entre ella y Leonardo era un respiro, pero no una solución. La grabadora era la llave, la prueba del asesinato, la prueba de la traición. Pero, ¿cómo usarla sin exponer a Sofía? ¿Cómo enfrentarse a un hombre que no solo era poderoso y asesino, sino que ahora tenía el derecho legal de reclamar a su hija? Juliana se dio cuenta de que su misión había cambiado. Ya no solo buscaba justicia por Roberto, ahora luchaba por la vida de Sofía y por su propia libertad. El juego había subido de nivel, y ella había pasado de ser una viuda asustada a una fugitiva con una bomba de tiempo en el bolsillo. El camión rugía, tragándose la distancia. Juliana sintió un mareo, no por el movimiento, sino por la magnitud de la tarea que tenía por delante. Tenía que llegar a Las Flores, encontrar a la tía Remedios y planear su próximo movimiento. Leonardo no tardaría en darse cuenta de que la estación estaba vacía, y cuando lo hiciera, sabría que Juliana tenía la verdad, y la buscaría hasta el fin del mundo. El viejo camión frigorífico se tragaba los kilómetros, dejando atrás el silencio roto de la pampa. Adentro, en la pequeña cabina de descanso, el aire era espeso, saturado de olor a diésel y a metal frío. Sofía, agotada por la noche y el miedo, se había acurrucado bajo una manta vieja, durmiendo un sueño profundo y sin sueños. Pero Juliana no dormía. Estaba sentada con la espalda pegada a la pared metálica, sintiendo el traqueteo constante del motor como un latido salvaje. La grabadora, esa pequeña caja negra de la verdad, estaba bajo su mano, escondida en el forro de su chaqueta. Le quemaba la piel. Pucha, qué golpe había sido ese. La verdad no vino en una carta elegante o un susurro cariñoso. Vino en la voz ronca de su marido muerto,
arrojada desde el fondo de un pozo. Juliana intentaba ordenar el caos que era su mente. Por un lado, la justicia por Roberto. Él había sido asesinado por Leonardo, su socio, por negocios turbios. Esto era claro. La grabadora era la prueba. Pero por otro lado, estaba la mentira, la traición. Sofía, hija de Leonardo. Juliana miró a la niña dormida. Su hija, la luz de su vida. ¿Cómo no se había dado cuenta? Sofía tenía los ojos oscuros, intensos, sí, como los de Leonardo. Ella siempre había pensado que los había sacado de alguna rama lejana de la familia de Roberto. Qué ciega había estado. El dolor de la traición era punzante. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué no se lo dijiste? Una oleada de rabia la inundó. Luego la entendió. Roberto la había amado, y había amado a Sofía como si fuera suya. Había cargado con ese secreto el peso de saber que su socio, un hombre peligroso, era el padre biológico de su hija. Y cuando Leonardo empezó a amenazarlo, Roberto supo que la verdad era una bomba de tiempo. Si le hubiera dicho a Juliana que Sofía era hija de Leonardo, ¿habría cambiado algo? Tal vez se habrían separado. Tal vez Leonardo habría usado la paternidad legal para quitársela antes. Roberto había elegido mentir para preservar la familia, para darle a Sofía un hogar seguro, lejos de la sombra de un hombre sin escrúpulos, y ahora el secreto se había convertido en el arma más letal de Leonardo. Con la muerte de Roberto, el asesino no solo había ganado la empresa, sino que estaba a punto de ganar la custodia de Sofía, basándose en un derecho biológico que Juliana ni siquiera conocía. «Te voy a proteger, mi vida», susurró Juliana, acariciando el cabello de Sofía. «Te lo juro por el alma de Roberto». Juliana sabía que la confesión de Roberto no era solo una prueba de asesinato. También era una prueba de la paternidad. Si usaba la grabadora para exponer a Leonardo como asesino, automáticamente le daría el arma legal para reclamar a Sofía como su padre biológico. Era un dilema diabólico. Justicia para Roberto o seguridad para Sofía. Tenía que encontrar la manera de usar la grabación para hundir a Leonardo por el asesinato, sin que él pudiera usar la revelación de la paternidad en su contra. Necesitaba un plan y necesitaba ayuda. La tía Remedios en Las Flores era su única esperanza. Era una mujer de la familia, aunque distante. Una mujer que, según las historias, no le tenía miedo a nada ni a nadie. El camión siguió su rumbo, devorando la madrugada. El conductor, el hombre del gorro de lana, no hizo preguntas. Solo conducía, y eso era lo único que importaba. Mientras Juliana miraba la oscuridad pasar, comprendió que el reloj de la persecución ya había empezado a correr. Leonardo no era tonto. No tardaría en darse cuenta de que la estación estaba vacía. Y mientras Juliana se alejaba en el camión, a cientos de kilómetros de distancia, en la vieja estación de tren, la quietud de la mañana fue rota por el chirrido de unos neumáticos. Leonardo no fue personalmente. Era demasiado inteligente para ensuciarse las manos con el trabajo sucio, al menos al principio. Envió a 2 de sus hombres, 2 tipos grandes y silenciosos, con órdenes estrictas: ir a la estación de tren, comprobar si la viuda histérica estaba allí y, si no lo estaba, encontrar cualquier rastro. Los hombres, llamados el Mudo y el Toro, llegaron al lugar. La estación parecía abandonada, como siempre, pero al entrar notaron la diferencia. No había polvo fresco. Las pocas cosas de Juliana estaban ordenadas, demasiado limpias para un lugar de paso. «Se fueron», gruñó el Toro, un hombre con un cuello más ancho que su cabeza. «Mira el patio trasero», dijo el Mudo, señalando las huellas frescas en la tierra. Fueron al pozo. El Mudo, más detallista, notó que los durmientes estaban ligeramente movidos, y la tapa de cemento, aunque en su lugar, no estaba perfectamente alineada. «Alguien abrió esto», dijo el Mudo, señalando el borde raspado del cemento. El Toro empujó con el pie. «Es un pozo seco». ¿Qué diablos buscaba aquí? No les importó lo que Juliana había buscado, solo les importó que se había ido. Y si se había ido con tanta prisa, era porque había encontrado algo. El Mudo sacó su teléfono satelital
y llamó a Leonardo. La llamada fue corta y tensa. «Señor, la estación está vacía. La mujer y la niña huyeron. Estaban aquí hace poco. Parece que cavaron en el pozo». Hubo un silencio eléctrico al otro lado de la línea. Leonardo, que estaba en su oficina de cristal en la ciudad, revisando los papeles de la custodia de Sofía, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «El pozo». La voz de Leonardo era baja, pero cargada de veneno. «Búsquenlo, rápido. Tienen que haber dejado algo. Y bloqueen todas las salidas. Si esa mujer encontró algo...» Leonardo no terminó la frase. Sabía exactamente lo que Roberto había hecho. Roberto era paranoico y metódico. Si había grabado algo, lo habría escondido en el único lugar donde nadie lo buscaría. El toro y el mudo pasaron la siguiente hora desmontando el pozo. Rompieron la tapa de cemento con mazos y descendieron. Encontraron el nicho, la cera raspada y el espacio vacío. La grabadora no estaba. La noticia hizo que la sangre de Leonardo hirviera. Juliana no solo había huido, se había llevado la prueba. «Encuéntrenla», gritó Leonardo a sus hombres, golpeando su escritorio. «Ella no sabe a dónde ir. Revisen todos los contactos familiares, las ciudades vecinas, las pensiones, y pongan una alerta de desaparición. Si la policía la encuentra, la niña vendrá a mí y ella irá a la cárcel por secuestro». Leonardo era un maestro en el uso de las herramientas legales para disfrazar su maldad. La acusación de secuestro pondría a Juliana bajo la lupa, forzándola a aparecer y, lo más importante, separándola de la niña. Si les está gustando el viaje desesperado de Juliana, no duden en darle un buen me gusta a esta historia, porque la persecución apenas está empezando y el peligro es real. El sol ya estaba alto cuando el camión frigorífico se detuvo con un fuerte chirrido de frenos. Habían viajado por horas. «Aquí es», dijo el conductor, asomándose en la cabina de descanso. «Las flores». Juliana despertó a Sofía. El camión se detuvo en las afueras de un pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las flores era eso, un puñado de casas de adobe descoloridas por el sol, calles de tierra polvorienta y un silencio abrumador, roto solo por el graznido ocasional de algún cuervo. Era perfecto. Nadie en su sano juicio buscaría a nadie aquí. Juliana y Sofía bajaron, agradeciendo al conductor con los billetes prometidos. El hombre, sin decir palabra, volvió a subir a su cabina y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo rojizo que se disipó lentamente. Juliana se sentía expuesta, vulnerable. Se ajustó la chaqueta, sintiendo la grabadora presionando su costilla. «¿Dónde está la tía Remedios, mamá?», preguntó Sofía, aferrándose a su osito. Juliana señaló la única dirección que conocía, el centro del pueblo, donde se alzaba la silueta de una antigua iglesia. Caminaron por las calles vacías. Las pocas personas que vieron, ancianos sentados en portales sombreados, las miraron con una curiosidad lenta y desinteresada. Finalmente, encontraron la casa. Estaba al final de una calle sin nombre, una estructura de piedra y barro que parecía inclinarse por el peso de los años. El jardín estaba invadido por cactus gigantes y maleza seca. Había un aire de soledad y resistencia en el lugar. Juliana tocó la puerta, una hoja de madera pesada y agrietada. El sonido resonó en el silencio. Esperaron. La puerta se abrió con lentitud, revelando a una mujer que Juliana reconoció al instante, aunque solo la había visto en fotos viejas. Tía Remedios. Era una mujer de unos 60 años, pequeña, pero con una presencia imponente. Tenía el cabello gris recogido en un moño estricto y unos ojos penetrantes, del color de la tierra seca. Vestía un delantal y tenía las manos cubiertas de tierra. Parecía recién salida del huerto. «¿Quién es usted?», preguntó Remedios. Su voz era grave y seca como el viento. «Soy Juliana, tía. Juliana Varela, la esposa de Roberto». Remedios entrecerró los ojos como si estuviera leyendo un libro polvoriento de su memoria. «Juliana»,
La de la ciudad. Hace mucho que nadie me llama tía. Remedios no mostró sorpresa, ni alegría, ni pena. Solo una fría aceptación. Miró a Sofía, que se escondía detrás de las piernas de su madre. ¿Y esta es la niña? Sofía. Necesitamos ayuda, tía. Es urgente. Juliana no podía soltar la verdad en la calle, pero su desesperación era evidente. Remedios pareció captar la urgencia sin necesidad de palabras. «Pasen», ordenó abriendo la puerta lo suficiente para que pudieran entrar. La casa era oscura y fresca por dentro, un alivio del calor del desierto. Olía a hierbas secas y a madera vieja. Una vez adentro, Juliana se sintió un poco más segura, aunque no completamente. La tía Remedios las llevó a la cocina, donde había una mesa de madera maciza y una tetera humeante. Si vinieron hasta las flores, las cosas están peor de lo que dicen los periódicos, afirmó Remedios, sirviendo un té oscuro. Juliana se sentó, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. Sofía se sentó a su lado, silenciosa. Roberto no murió en un accidente, tía. Soltó Juliana, su voz temblaba. Lo asesinaron, y el asesino me está buscando. Quiere a Sofía. Remedios se detuvo, el vapor del té subiendo a su rostro impenetrable. No preguntó quién era el asesino. Solo preguntó, ¿tienes pruebas? Juliana asintió y sacó la grabadora de su escondite. La colocó sobre la mesa de madera. La pequeña máquina parecía insignificante en medio de la cocina rústica, pero contenía un peso monumental. Aquí está, la confesión de Roberto. Remedios tomó la grabadora con manos firmes y la examinó. Dime todo, desde el principio. No me mientas. Juliana, sintiendo que finalmente podía descargar la carga, comenzó a contar la historia. La sospecha, el pájaro azul, el pozo, el compartimento secreto y la voz de Roberto. Pero cuando llegó a la parte de la revelación de la paternidad de Leonardo, la voz se le quebró. Leonardo. Él no solo mató a Roberto. Él es el padre biológico de Sofía, y está usando eso para quitármela legalmente. Remedios no se inmutó. Sus ojos solo se volvieron más duros. Ella entendió de inmediato las implicaciones. Así que el hombre que te persigue no es solo un asesino, es un padre con derechos legales. Tienes una bomba de tiempo en las manos, Juliana. No sé qué hacer. Si entrego esto a la policía, él irá a la cárcel por asesinato, pero también tendrá el derecho de llevársela. Remedios asintió lentamente. La ley es una serpiente, muerde a quien quiere. Se levantó y caminó hacia una estantería llena de frascos de hierbas secas. Aquí, en Las Flores, no tenemos leyes de abogados, pero tenemos nuestras propias reglas. Primera regla: nadie sabe que estás aquí. Eres mi nieta, venida por un tiempo. Segunda regla: no te vas a exponer. Si te detienen, pierdes la grabadora y a la niña. Juliana sintió un atisbo de esperanza. Remedios no se había asustado. Estaba planeando. Pero, ¿cómo podemos usar la grabación, tía? Remedios se giró, sosteniendo un pequeño frasco. La grabadora es tu escudo, Juliana. No la vas a usar para ir a la cárcel. La vas a usar para atraerlo. El asesino no puede vivir sabiendo que tienes esa prueba. Tienes que forzar su mano. La estrategia de Remedios era arriesgada: usar la grabadora como cebo. Obligar a Leonardo a cometer un error tan grande que ni su poder ni sus abogados pudieran salvarlo. Necesitas un aliado en la ciudad, Juliana. Alguien que no le tenga miedo a Leonardo. No confío en nadie, tía. Él tiene contactos en todas partes. No en todas partes. Necesitas a alguien fuera de su círculo. ¿Quién conocía a Roberto de verdad? Alguien que no estuviera involucrado en sus negocios. Juliana pensó en los viejos amigos de la universidad, pero estaban demasiado dispersos. Pensó en su comadre Elena en Mendoza, pero era demasiado obvio. De repente recordó a Ricardo. Ricardo Morales. Era un periodista de investigación, un hombre de prensa que había trabajado con Roberto en algunos proyectos de construcción que habían terminado en escándalo político. Ricardo era honesto, terco y odiaba la corrupción, un hombre que se ganaba la vida destapando secretos. Ricardo Morales. Es periodista.
Podría ayudar, pero está en la ciudad. Un periodista, dijo Remedios con una sonrisa fría. Le gusta el drama y la verdad. Perfecto. Pero no lo llames tú, lo llamaré yo. Tienes que desaparecer del mapa por completo. Remedios se acercó a un viejo teléfono de baquelita en la pared. Tú y la niña van a descansar. El viaje ha sido largo. Y mientras duermen vamos a preparar un señuelo. Juliana se sintió aliviada. Tenía un plan y una aliada. Las flores era un refugio, pero también una base de operaciones. Juliana abrazó a Sofía y la llevó a una pequeña habitación con una cama antigua. Antes de que Sofía se durmiera, Juliana le dio un beso en la frente. Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a ganar este juego. Mientras Sofía se dormía, Juliana regresó a la cocina. Remedios estaba al teléfono, hablando en voz baja y pausada, el nombre de Ricardo Morales resonando en la línea. Ahora que Juliana tiene un plan y una aliada, la cacería está por cambiar de dirección. Si quieren saber cómo esta viuda y su tía van a usar una grabadora para derribar a un asesino poderoso, no olviden suscribirse para no perderse ni un detalle de esta venganza que se cocina a fuego lento. Remedios colgó el teléfono. Ricardo Morales vendrá a Las Flores. Le dije que tengo información sobre el caso de Roberto. Le dije que es grande. Vendrá en 2 días. 2 días. Juliana sintió que el tiempo se les escapaba. 2 días. Es lo que tardará en llegar, y es lo que tardará Leonardo en darse cuenta de que no estás en Mendoza ni en Buenos Aires. Él sabe que tienes algo y va a empezar a presionar a la policía. Remedios la miró fijamente. En esos 2 días, Juliana, vamos a prepararte. Tienes que ser fuerte. La grabadora es el anzuelo. Cuando Ricardo la tenga, la verdad va a salir a la luz. Pero tienes que estar lista para el caos que vendrá después. El plan era claro: revelar el asesinato a través de la prensa, asegurar la justicia para Roberto y usar la exposición mediática para evitar que Leonardo pudiera usar la revelación de la paternidad en un tribunal secreto. Si el mundo sabía que Leonardo era un asesino, no importaría si era el padre biológico, su credibilidad legal se desmoronaría. Juliana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. La viuda había dejado de ser una víctima. Ahora era una guerrera escondida en un pueblo fantasma, a punto de desatar una tormenta mediática sobre el hombre que le había quitado todo. La espera sería larga y el peligro inminente. El silencio de Las Flores no era un silencio vacío, era un silencio que guardaba secretos. Juliana se sentía como si hubiera aterrizado en otra dimensión. La casa de la tía Remedios era un búnker de adobe, rodeado de cactus gigantes y el aroma fuerte de las hierbas secas. Remedios, la matriarca de ojos de tierra, no perdió el tiempo. Después de asegurarse de que Sofía durmiera profundamente, se sentó frente a Juliana en la mesa de la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara de parafina. «Ahora, escúchame bien, Juliana», dijo Remedios. Su voz era un raspado de piedra. «Aquí no eres la viuda de nadie. Eres mi nieta, que vino a ayudarme con las cosechas. Si alguien pregunta, Roberto era un buen hombre, un pariente lejano, y tú estás aquí por descanso». Juliana asintió, sintiendo que cada palabra de Remedios era una capa de protección. «El plan es riesgoso», continuó la tía señalando la grabadora sobre la mesa. «La verdad es un animal salvaje. Si la liberas, te morderá. Pero si la mantienes encerrada, te asfixiará. Tienes que soltarla con precisión. ¿Y Ricardo Morales lo hará? ¿Expondrá a Leonardo? Si la historia es tan gorda como dices, sí. Un periodista de su talla no puede ignorar el asesinato de un empresario y la trama de un poderoso que quiere usar a su hija como escudo. Pero tienes que darle la historia completa: el asesinato, la corrupción y la paternidad». Juliana tragó saliva. «Si revelo lo de la paternidad, tía, él tendrá la ventaja legal. Podría reclamar a Sofía». Remedios puso una mano firme sobre la de Juliana. «No, mi niña. Si expones a Leonardo como asesino ante todo el país, nadie, ni el juez más corrupto, se atreverá a darle la custodia de una niña. Un asesino no puede ser un padre apto. Esa es tu jugada, Juliana. Usar la moral pública contra su derecho legal».
La lógica era impecable, pero el riesgo era inmenso. Si la grabadora fallaba, si Ricardo era comprado o si la exposición no era suficiente, Juliana perdería a su hija para siempre. Pasaron la noche en vigilia. Juliana se dedicó a escuchar la grabación una y otra vez, memorizando cada frase de Roberto, cada detalle de la traición de Leonardo. Era como revivir la muerte de su esposo, pero esta vez con un propósito. Mientras tanto, la tía Remedios se movía con la eficiencia de una guerrillera. Se comunicó con los pocos habitantes de Las Flores que eran de su confianza, tejiendo una red de silencio alrededor de la casa. En un pueblo tan pequeño, el secreto era la moneda más valiosa. A cientos de kilómetros en la ciudad, el caos de Leonardo era total. Había recibido la noticia de la estación vacía y la ausencia de la grabadora. El miedo lo había convertido en un depredador frenético. Leonardo no usó la policía local, que podía ser lenta y preguntona. Usó sus propios recursos, detectives privados, contactos en las fronteras y, lo más importante, la prensa. Al amanecer, la noticia ya estaba circulando en los medios digitales, disfrazada de drama familiar. Esposa inestable secuestra a su hija y huye tras la muerte de su marido. El titular era veneno puro. Leonardo, en una rueda de prensa improvisada, se mostró como el socio afligido y el padrino preocupado. Juliana está pasando por un momento muy difícil, dijo con una voz llena de falsa compasión mirando a las cámaras. Ella es inestable y no puede cuidar de Sofía. Solo quiero que mi ahijada esté a salvo. Por favor, si alguien las ve, contacte a las autoridades, es una emergencia. Con esa maniobra, Leonardo no solo desvió la atención de su crimen, sino que puso una orden de búsqueda y captura sobre Juliana, condenándola antes de que pudiera hablar. Juliana, ajena a la televisión, solo escuchaba el viento de las flores. Pero Remedios, que tenía una pequeña radio de pilas, escuchó el reporte. «Mira cómo te ha pintado», dijo Remedios con rabia, apagando la radio. «Una madre desquiciada. El tiempo se nos acaba». El plan tenía que acelerarse. Ricardo Morales llegaría a la mañana siguiente. Ese día, Juliana y Sofía se quedaron dentro. Sofía, aunque protegida por la calma de la tía Remedios, sentía la tensión. «Mamá, ¿por qué no podemos volver a la estación?», preguntó Sofía mientras jugaban a las cartas. «Porque, mi vida, tenemos que terminar el juego del escondite. Y este es el lugar más seguro». La niña la miró con esos ojos oscuros, los ojos de Leonardo, y Juliana tuvo que luchar contra el instinto de apartarse. Era su hija, amada por Roberto, y eso era lo único que importaba. Si les está gustando el nivel de peligro y la astucia de Juliana, no duden en suscribirse al canal, porque esta historia de venganza está a punto de explotar. Juliana aprovechó el tiempo para preparar el paquete que le daría a Ricardo. No era solo la grabadora. Remedios le había aconsejado incluir una prueba física de que ella había estado en la estación, algo que la conectara al pozo. Juliana envolvió la placa de identificación de Roberto junto con la grabadora. Era el hilo dorado que la había sacado de la oscuridad. La noche cayó sobre Las Flores, trayendo el frío del desierto. Juliana no durmió. Estaba en la cocina con Remedios, repasando el escenario de la entrega. «Cuando llegue, no le des la grabadora inmediatamente», instruyó Remedios. «Primero míralo a los ojos. Asegúrate de que no tenga miedo de Leonardo. Si duda, te vas. La grabadora es tu vida, Juliana. ¿Y si me traiciona? Entonces lo expones tú misma. Pero Ricardo Morales tiene fama de ser un perro rabioso cuando huele sangre de corrupción. Confía en su ambición». El sol de la mañana siguiente trajo consigo un sonido ajeno al pueblo. El motor potente de un vehículo de alta gama que levantó una columna de polvo al entrar a Las Flores. Era Ricardo Morales. Juliana sintió un nudo en el estómago. La hora de la verdad o de la caída había llegado. Ricardo Morales era un hombre enérgico, de unos 40 y tantos, con barba de 3 días y la mirada de alguien que no duerme lo suficiente. Vestía ropa de campo, pero se notaba que era un hombre de ciudad. Cuando Remedios abrió la puerta, Ricardo no se anduvo con rodeos. «Soy Ricardo Morales». Su llamada fue críptica. «¿Qué pasa con Roberto Varela?».
Remedios lo condujo a la cocina, donde Juliana esperaba de pie protegiendo a Sofía, que jugaba silenciosamente en un rincón. «Ella es Juliana, la esposa de Roberto», dijo Remedios. «Ella tiene la historia». Ricardo miró a Juliana con la intensidad de un reflector. Ella no parecía la viuda histérica que los medios describían, parecía una estatua de rabia contenida. «Señora Varela, estoy aquí porque la tía Remedios dijo que Roberto fue asesinado». «Es cierto». Juliana sostuvo su mirada. Vio la curiosidad, la ambición, pero también un destello de la vieja honestidad que recordaba. «Sí, señor Morales, fue asesinado, por Leonardo, y yo tengo la prueba». Ricardo se inclinó, con el interés visible en sus ojos. «La policía dice que usted huyó con la niña, que está inestable. La policía dice lo que Leonardo quiere que diga. Él es poderoso. Yo soy una mujer sola huyendo». Juliana hizo una pausa dramática. Si aprecian la valentía de Juliana en este momento, no olviden darle un buen me gusta para que esta historia siga corriendo como la pólvora. «Leonardo me está persiguiendo para silenciarme. Él se quedó con la empresa de Roberto y ahora quiere quedarse con mi hija». Ricardo esperó, su grabadora de periodista apagada, pero sus oídos bien abiertos. Juliana sacó el paquete de su escondite y lo deslizó por la mesa. «Aquí está la verdad, señor Morales. La confesión de Roberto. Él sabía que Leonardo lo iba a matar y la escondió». Ricardo tomó la grabadora con reverencia. Era un objeto de poder. La encendió. El sonido estático llenó el espacio y luego la voz ronca de Roberto. «Si estás escuchando esto, mi amor, es porque no lo logré». La atmósfera en la cocina se electrificó. Ricardo escuchó los primeros minutos, la trama de corrupción, el plan de asesinato. Su rostro, al principio escéptico, se transformó en pura excitación periodística. Esto era dinamita, pero Juliana lo detuvo antes de que llegara a la revelación de la paternidad. «Alto ahí, señor Morales», ordenó Juliana. «Hay algo más que tiene que saber, pero no puede salir en la prensa todavía». Ricardo la miró frustrado. «Señora Varela, esta es la historia del año. Un empresario asesinado por su socio. Tenemos que publicar esto ya». «Y lo hará. Pero escúcheme bien, el motivo de Leonardo es doble. No solo quería la empresa, quería a la niña». Juliana le reveló la segunda parte de la confesión, lo que no estaba en la grabadora, sino en la memoria de Roberto, la paternidad biológica de Leonardo. Ricardo se echó hacia atrás en su silla, impactado. Era un giro de guión tan cruel y dramático que parecía sacado de una telenovela. «¿El asesino es el padre biológico?», susurró Ricardo. «Eso le da ventaja legal si usted es acusada de secuestro». «Exacto», intervino Remedios, con voz cortante. «Por eso la paternidad es nuestro secreto, Ricardo. Es nuestra carta de triunfo. Si publicamos el asesinato y la corrupción, desacreditamos a Leonardo, lo convertimos en un paria. El juez no podrá darle la custodia a un asesino expuesto públicamente». Ricardo asimiló la estrategia. Era un juego de ajedrez legal y mediático de alto riesgo. «Esto es enorme, Juliana. Si revelamos esto, Leonardo vendrá por usted con todo su poder, no solo legal, sino criminal. Va a saber que usted tiene la grabadora». «Ya lo sé», dijo Juliana con firmeza. «Por eso tiene que publicar la verdad mañana a primera hora, antes de que él nos encuentre. Yo voy a desaparecer de nuevo. Usted tiene que ser el mensajero de Roberto». Ricardo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad. La historia era peligrosa, pero era la verdad, y él era un hombre que vivía para la verdad. «Lo haré. Publicaremos la historia mañana, con pruebas irrefutables. Necesito copias de la grabación». Remedios ya tenía todo listo. Había conseguido una computadora vieja en el pueblo y había copiado el audio en un pendrive. «Aquí tiene la copia. La grabadora original se queda con Juliana. Es su seguro de vida. Si usted es silenciado, ella tendrá la prueba para el siguiente periodista». El intercambio se hizo. Ricardo tomó el pendrive y la placa de Roberto como evidencia física. «Necesito salir de aquí ahora. En cuanto publique esto,
el infierno se desatará. Vaya por la ruta del norte, es más larga pero menos vigilada, aconsejó Remedios. Y Ricardo, si a Juliana o a la niña les pasa algo, usted será el último en saber la verdad. No la use para su fama, úsela para su justicia. Ricardo asintió, con una seriedad que tranquilizó a Juliana. Lo prometo, tía Remedios, esta historia es más grande que cualquier titular. Ricardo se fue tan rápido como llegó, dejando solo el polvo en el aire. Juliana y Remedios se quedaron solas en el silencio expectante de la cocina. Ahora a esperar, dijo Remedios, poniendo la grabadora de nuevo en el bolsillo de Juliana. En unas horas, el nombre de Leonardo será Barro. Pero Juliana sabía que la victoria mediática sería solo el principio. Leonardo, acorralado, se volvería más peligroso que nunca. Tía, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Esperar el ataque. Porque vendrá Juliana. Él no se detendrá hasta tener la grabadora y a Sofía. Tenemos que estar listas para la huida final. Juliana miró a Sofía, que seguía jugando tranquilamente. Mañana, la vida de su hija cambiaría para siempre. La verdad iba a salir a la luz, y la paz de las flores estaba a punto de ser destruida por el rugido de la venganza. Y si quieren saber cómo Juliana va a sobrevivir al contraataque de un asesino acorralado, tienen que compartir esta historia con todos sus conocidos. La última parte será la que decida el destino de Sofía. El juego está por terminar, y no hay vuelta atrás. El viejo camión frigorífico se tragaba los kilómetros, dejando atrás el silencio roto de la pampa. Adentro, en la pequeña cabina de descanso, el aire era espeso, saturado de olor a diésel y a metal frío. Sofía, agotada por la noche y el miedo, se había acurrucado bajo una manta vieja, durmiendo un sueño profundo y sin sueños. Pero Juliana no dormía. Estaba sentada, con la espalda pegada a la pared metálica, sintiendo el traqueteo constante del motor como un latido salvaje. La grabadora, esa pequeña caja negra de la verdad, estaba bajo su mano, escondida en el forro de su chaqueta. Le quemaba la piel. Pucha, qué golpe había sido ese. La verdad no vino en una carta elegante o un susurro cariñoso. Vino en la voz ronca de su marido muerto, arrojada desde el fondo de un pozo. Juliana intentaba ordenar el caos que era su mente. Por un lado, la justicia por Roberto. Él había sido asesinado por Leonardo, su socio, por negocios turbios. Esto era claro. La grabadora era la prueba. Pero por otro lado, estaba la mentira, la traición, Sofía, hija de Leonardo. Juliana miró a la niña dormida, su hija, la luz de su vida. ¿Cómo no se había dado cuenta? Sofía tenía los ojos oscuros, intensos, sí, como los de Leonardo. Ella siempre había pensado que los había sacado de alguna rama lejana de la familia de Roberto. Qué ciega había estado. El dolor de la traición era punzante. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué no se lo dijiste? Una oleada de rabia la inundó. Luego la entendió. Roberto la había amado, y había amado a Sofía como si fuera suya. Había cargado con ese secreto el peso de saber que su socio, un hombre peligroso, era el padre biológico de su hija. Y cuando Leonardo empezó a amenazarlo, Roberto supo que la verdad era una bomba de tiempo. Si le hubiera dicho a Juliana que Sofía era hija de Leonardo, ¿habría cambiado algo? Tal vez se habrían separado. Tal vez Leonardo habría usado la paternidad legal para quitársela antes. Roberto había elegido mentir para preservar la familia, para darle a Sofía un hogar seguro, lejos de la sombra de un hombre sin escrúpulos, y ahora el secreto se había convertido en el arma más letal de Leonardo. Con la muerte de Roberto, el asesino no solo había ganado la empresa, sino que estaba a punto de ganar la custodia de Sofía, basándose en un derecho biológico que Juliana ni siquiera conocía. «Te voy a proteger, mi vida», susurró Juliana, acariciando el cabello de Sofía. «Te lo juro por el alma de Roberto». Juliana sabía que la confesión de Roberto no era solo una prueba de asesinato. También era una prueba de la paternidad. Si usaba la grabadora para exponer a Leonardo como asesino, automáticamente
Le daría el arma legal para reclamar a Sofía como su padre biológico. Era un dilema diabólico. Justicia para Roberto o seguridad para Sofía. Tenía que encontrar la manera de usar la grabación para hundir a Leonardo por el asesinato, sin que él pudiera usar la revelación de la paternidad en su contra. Necesitaba un plan y necesitaba ayuda. La tía Remedios en Las Flores era su única esperanza. Era una mujer de la familia, aunque distante. Una mujer que, según las historias, no le tenía miedo a nada ni a nadie. El camión siguió su rumbo, devorando la madrugada. El conductor, el hombre del gorro de lana, no hizo preguntas. Solo conducía, y eso era lo único que importaba. Mientras Juliana miraba la oscuridad pasar, comprendió que el reloj de la persecución ya había empezado a correr. Leonardo no era tonto. No tardaría en darse cuenta de que la estación estaba vacía. Y mientras Juliana se alejaba en el camión, a cientos de kilómetros de distancia, en la vieja estación de tren, la quietud de la mañana fue rota por el chirrido de unos neumáticos. Leonardo no fue personalmente. Era demasiado inteligente para ensuciarse las manos con el trabajo sucio, al menos al principio. Envió a 2 de sus hombres, 2 tipos grandes y silenciosos, con órdenes estrictas: ir a la estación de tren, comprobar si la viuda histérica estaba allí y, si no lo estaba, encontrar cualquier rastro. Los hombres, llamados el Mudo y el Toro, llegaron al lugar. La estación parecía abandonada, como siempre, pero al entrar notaron la diferencia. No había polvo fresco. Las pocas cosas de Juliana estaban ordenadas, demasiado limpias para un lugar de paso. «Se fueron», gruñó el Toro, un hombre con un cuello más ancho que su cabeza. «Mira el patio trasero», dijo el Mudo, señalando las huellas frescas en la tierra. Fueron al pozo. El Mudo, más detallista, notó que los durmientes estaban ligeramente movidos, y la tapa de cemento, aunque en su lugar, no estaba perfectamente alineada. «Alguien abrió esto», dijo el Mudo, señalando el borde raspado del cemento. El Toro empujó con el pie. «Es un pozo seco». ¿Qué diablos buscaba aquí? No les importó lo que Juliana había buscado, solo les importó que se había ido. Y si se había ido con tanta prisa, era porque había encontrado algo. El Mudo sacó su teléfono satelital y llamó a Leonardo. La llamada fue corta y tensa. «Señor, la estación está vacía. La mujer y la niña huyeron. Estaban aquí hace poco. Parece que cavaron en el pozo». Hubo un silencio eléctrico al otro lado de la línea. Leonardo, que estaba en su oficina de cristal en la ciudad, revisando los papeles de la custodia de Sofía, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «El pozo». La voz de Leonardo era baja, pero cargada de veneno. «Búsquenlo, rápido. Tienen que haber dejado algo. Y bloqueen todas las salidas. Si esa mujer encontró algo...» Leonardo no terminó la frase. Sabía exactamente lo que Roberto había hecho. Roberto era paranoico y metódico. Si había grabado algo, lo habría escondido en el único lugar donde nadie lo buscaría. El Toro y el Mudo pasaron la siguiente hora desmontando el pozo. Rompieron la tapa de cemento con mazos y descendieron. Encontraron el nicho, la cera raspada y el espacio vacío. La grabadora no estaba. La noticia hizo que la sangre de Leonardo hirviera. Juliana no solo había huido, se había llevado la prueba. «Encuéntrenla», gritó Leonardo a sus hombres, golpeando su escritorio. «Ella no sabe a dónde ir. Revisen todos los contactos familiares, las ciudades vecinas, las pensiones, y pongan una alerta de desaparición. Si la policía la encuentra, la niña vendrá a mí y ella irá a la cárcel por secuestro». Leonardo era un maestro en el uso de las herramientas legales para disfrazar su maldad. La acusación de secuestro pondría a Juliana bajo la lupa, forzándola a aparecer y, lo más importante, separándola de la niña. El sol ya estaba alto cuando el camión frigorífico se detuvo con un fuerte chirrido de frenos. Habían viajado por horas. «Aquí es», dijo el conductor, asomándose en la cabina de descanso. «Las Flores». Juliana despertó a Sofía. El camión se detuvo en las afueras de un pueblo
que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las flores era eso, un puñado de casas de adobe descoloridas por el sol, calles de tierra polvorienta y un silencio abrumador, roto solo por el graznido ocasional de algún cuervo. Era perfecto. Nadie en su sano juicio buscaría a nadie aquí. Juliana y Sofía bajaron, agradeciendo al conductor con los billetes prometidos. El hombre, sin decir palabra, volvió a subir a su cabina y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo rojizo que se disipó lentamente. Juliana se sentía expuesta, vulnerable. Se ajustó la chaqueta, sintiendo la grabadora presionando su costilla. «¿Dónde está la tía Remedios, mamá?», preguntó Sofía, aferrándose a su osito. Juliana señaló la única dirección que conocía, el centro del pueblo, donde se alzaba la silueta de una antigua iglesia. Caminaron por las calles vacías. Las pocas personas que vieron, ancianos sentados en portales sombreados, las miraron con una curiosidad lenta y desinteresada. Finalmente, encontraron la casa. Estaba al final de una calle sin nombre, una estructura de piedra y barro que parecía inclinarse por el peso de los años. El jardín estaba invadido por cactus gigantes y maleza seca. Había un aire de soledad y resistencia en el lugar. Juliana tocó la puerta, una hoja de madera pesada y agrietada. El sonido resonó en el silencio. Esperaron. La puerta se abrió con lentitud, revelando a una mujer que Juliana reconoció al instante, aunque solo la había visto en fotos viejas. Tía Remedios. Era una mujer de unos 60 años, pequeña, pero con una presencia imponente. Tenía el cabello gris recogido en un moño estricto y unos ojos penetrantes, del color de la tierra seca. Vestía un delantal y tenía las manos cubiertas de tierra. Parecía recién salida del huerto. «¿Quién es usted?», preguntó Remedios. Su voz era grave y seca como el viento. «Soy Juliana, tía. Juliana Varela, la esposa de Roberto». Remedios entrecerró los ojos como si estuviera leyendo un libro polvoriento de su memoria. «Juliana, la de la ciudad. Hace mucho que nadie me llama tía». Remedios no mostró sorpresa, ni alegría, ni pena. Solo una fría aceptación. Miró a Sofía, que se escondía detrás de las piernas de su madre. «¿Y esta es la niña?». «Sofía». «Necesitamos ayuda, tía. Es urgente». Juliana no podía soltar la verdad en la calle, pero su desesperación era evidente. Remedios pareció captar la urgencia sin necesidad de palabras. «Pasen», ordenó abriendo la puerta lo suficiente para que pudieran entrar. La casa era oscura y fresca por dentro, un alivio del calor del desierto. Olía a hierbas secas y a madera vieja. Una vez adentro, Juliana se sintió un poco más segura, aunque no completamente. La tía Remedios las llevó a la cocina, donde había una mesa de madera maciza y una tetera humeante. «Si vinieron hasta las flores, las cosas están peor de lo que dicen los periódicos», afirmó Remedios, sirviendo un té oscuro. Juliana se sentó, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. Sofía se sentó a su lado, silenciosa. «Roberto no murió en un accidente, tía», soltó Juliana, su voz temblaba. «Lo asesinaron, y el asesino me está buscando. Quiere a Sofía». Remedios se detuvo, el vapor del té subiendo a su rostro impenetrable. No preguntó quién era el asesino. Solo preguntó: «¿Tienes pruebas?». Juliana asintió y sacó la grabadora de su escondite. La colocó sobre la mesa de madera. La pequeña máquina parecía insignificante en medio de la cocina rústica, pero contenía un peso monumental. «Aquí está, la confesión de Roberto». Remedios tomó la grabadora con manos firmes y la examinó. «Dime todo, desde el principio. No me mientas». Juliana, sintiendo que finalmente podía descargar la carga, comenzó a contar la historia. La sospecha, el pájaro azul, el pozo, el compartimento secreto y la voz de Roberto. Pero cuando llegó a la parte de la revelación de la paternidad de Leonardo, la voz se le quebró. Leonardo. Él no solo mató a Roberto. Él es el padre biológico de Sofía, y está usando eso para quitármela legalmente. Remedios no se inmutó.
Sus ojos solo se volvieron más duros. Ella entendió de inmediato las implicaciones. Así que el hombre que te persigue no es solo un asesino, es un padre con derechos legales. Tienes una bomba de tiempo en las manos, Juliana. No sé qué hacer. Si entrego esto a la policía, él irá a la cárcel por asesinato, pero también tendrá el derecho de llevársela. Remedios asintió lentamente. La ley es una serpiente, muerde a quien quiere. Se levantó y caminó hacia una estantería llena de frascos de hierbas secas. Aquí, en Las Flores, no tenemos leyes de abogados, pero tenemos nuestras propias reglas. Primera regla: nadie sabe que estás aquí. Eres mi nieta, venida por un tiempo. Segunda regla: no te vas a exponer. Si te detienen, pierdes la grabadora y a la niña. Juliana sintió un atisbo de esperanza. Remedios no se había asustado. Estaba planeando. Pero, ¿cómo podemos usar la grabación, tía? Remedios se giró, sosteniendo un pequeño frasco. La grabadora es tu escudo, Juliana. No la vas a usar para ir a la cárcel. La vas a usar para atraerlo. El asesino no puede vivir sabiendo que tienes esa prueba. Tienes que forzar su mano. La estrategia de Remedios era arriesgada: usar la grabadora como cebo. Obligar a Leonardo a cometer un error tan grande que ni su poder ni sus abogados pudieran salvarlo. Necesitas un aliado en la ciudad, Juliana. Alguien que no le tenga miedo a Leonardo. No confío en nadie, tía. Él tiene contactos en todas partes. No en todas partes. Necesitas a alguien fuera de su círculo. ¿Quién conocía a Roberto de verdad? Alguien que no estuviera involucrado en sus negocios. Juliana pensó en los viejos amigos de la universidad, pero estaban demasiado dispersos. Pensó en su comadre Elena en Mendoza, pero era demasiado obvio. De repente recordó a Ricardo. Ricardo Morales. Era un periodista de investigación, un hombre de prensa que había trabajado con Roberto en algunos proyectos de construcción que habían terminado en escándalo político. Ricardo era honesto, terco y odiaba la corrupción, un hombre que se ganaba la vida destapando secretos. Ricardo Morales. Es periodista, podría ayudar, pero está en la ciudad. Un periodista, dijo Remedios con una sonrisa fría. Le gusta el drama y la verdad. Perfecto. Pero no lo llames tú, lo llamaré yo. Tienes que desaparecer del mapa por completo. Remedios se acercó a un viejo teléfono de baquelita en la pared. Tú y la niña van a descansar. El viaje ha sido largo. Y mientras duermen vamos a preparar un señuelo. Juliana se sintió aliviada. Tenía un plan y una aliada. Las Flores era un refugio, pero también una base de operaciones. Juliana abrazó a Sofía y la llevó a una pequeña habitación con una cama antigua. Antes de que Sofía se durmiera, Juliana le dio un beso en la frente. Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a ganar este juego. Mientras Sofía se dormía, Juliana regresó a la cocina. Remedios estaba al teléfono, hablando en voz baja y pausada, el nombre de Ricardo Morales resonando en la línea. Remedios colgó el teléfono. Ricardo Morales vendrá a Las Flores. Le dije que tengo información sobre el caso de Roberto. Le dije que es grande. Vendrá en 2 días. ¿2 días? Juliana sintió que el tiempo se les escapaba. 2 días. Es lo que tardará en llegar, y es lo que tardará Leonardo en darse cuenta de que no estás en Mendoza ni en Buenos Aires. Él sabe que tienes algo, y va a empezar a presionar a la policía. Remedios la miró fijamente. En esos 2 días, Juliana, vamos a prepararte. Tienes que ser fuerte. La grabadora es el anzuelo. Cuando Ricardo la tenga, la verdad va a salir a la luz. Pero tienes que estar lista para el caos que vendrá después. El plan era claro: revelar el asesinato a través de la prensa, asegurar la justicia para Roberto y usar la exposición mediática para evitar que Leonardo pudiera usar la revelación de la paternidad en un tribunal secreto. Si el mundo sabía que Leonardo era un asesino, no importaría si era el padre biológico, su credibilidad legal se desmoronaría. Juliana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. La viuda había dejado de ser una víctima. Ahora era una guerrera escondida en un pueblo fantasma, a punto de desatar una tormenta mediática sobre el hombre que le había quitado todo. La espera sería larga,
y el peligro inminente. El silencio de las flores no era un silencio vacío, era un silencio que guardaba secretos. El sol de la mañana siguiente trajo consigo un sonido ajeno al pueblo, el motor potente de un vehículo de alta gama que levantó una columna de polvo al entrar a las flores. Era Ricardo Morales. Juliana sintió un nudo en el estómago. La hora de la verdad o de la caída había llegado. Ricardo Morales era un hombre enérgico, de unos 40 y tantos, con barba de 3 días y la mirada de alguien que no duerme lo suficiente. Cuando Remedios abrió la puerta, Ricardo no se anduvo con rodeos. «Soy Ricardo Morales». Su llamada fue críptica. «¿Qué pasa con Roberto Varela?» Remedios lo condujo a la cocina, donde Juliana esperaba, de pie, protegiendo a Sofía, que jugaba silenciosamente en un rincón. «Ella es Juliana, la esposa de Roberto», dijo Remedios. «Ella tiene la historia». Ricardo miró a Juliana con la intensidad de un reflector. «Señora Varela, estoy aquí porque la tía Remedios dijo que Roberto fue asesinado. ¿Es cierto?» «Sí, señor Morales, fue asesinado, por Leonardo, y yo tengo la prueba». Juliana sacó el paquete de su escondite y lo deslizó por la mesa. «Aquí está la verdad, señor Morales. La confesión de Roberto. Él sabía que Leonardo lo iba a matar, y la escondió». Ricardo tomó la grabadora con reverencia. La encendió. El sonido estático llenó el espacio, y luego la voz ronca de Roberto. «Si estás escuchando esto, mi amor, es porque no lo logré». Ricardo escuchó los primeros minutos, la trama de corrupción, el plan de asesinato. Su rostro se transformó en pura excitación periodística. Juliana lo detuvo antes de que llegara a la revelación de la paternidad. «Alto ahí, señor Morales», ordenó Juliana. «Hay algo más que tiene que saber. Pero no puede salir en la prensa todavía». Juliana le reveló la segunda parte de la confesión, la paternidad biológica de Leonardo. «¿El asesino es el padre biológico?», susurró Ricardo. «Sí», intervino Remedios. «Por eso, la paternidad es nuestro secreto. Si publicamos el asesinato y la corrupción, desacreditamos a Leonardo. Lo convertimos en un paria. El juez no podrá darle la custodia a un asesino expuesto públicamente». Ricardo asimiló la estrategia. «Esto es enorme, Juliana. Si revelamos esto, Leonardo vendrá por usted con todo su poder». «Ya lo sé», dijo Juliana con firmeza. «Por eso, tiene que publicar la verdad mañana a primera hora, antes de que él nos encuentre. Yo voy a desaparecer de nuevo. Usted tiene que ser el mensajero de Roberto». El intercambio se hizo. Ricardo tomó el pendrive con la copia del audio y la placa de identificación de Roberto. «Lo haré. Publicaremos la historia mañana, con pruebas irrefutables». Ricardo se fue tan rápido como llegó. Juliana y Remedios se quedaron solas. «Ahora a esperar», dijo Remedios. El amanecer del día siguiente no trajo el silencio habitual a la Argentina. Trajo el caos. El titular de Ricardo Morales ocupó la primera plana de todos los periódicos digitales y noticieros de televisión. La historia no era solo un escándalo, era un terremoto. «Socio asesino. Grabación. Confirma que Leonardo orquestó la muerte de Roberto Varela por corrupción». La evidencia era irrefutable. La voz de Roberto, las fechas, los detalles de las cuentas. El mundo de Leonardo se vino abajo en cuestión de horas. Sus cuentas fueron congeladas. La policía, forzada por la presión mediática, emitió una orden de arresto por asesinato. Leonardo, acorralado en su penthouse, estaba furioso. No por la orden de arresto, sino porque Juliana había actuado. Ella tenía la grabadora original, la prueba más importante, y él sabía que la parte sobre la paternidad era su as bajo la manga. Si ella revelaba eso, su plan de obtener la custodia se desmoronaba. En su rabia, cometió el error que Juliana y Remedios esperaban. Usando sus contactos corruptos en la compañía telefónica, logró rastrear la última llamada de larga distancia hecha a Ricardo Morales, la llamada de las flores. «¡Las flores!», gritó golpeando la mesa. «Envíen a todos los hombres que tengan. Quiero a esa mujer y a la niña. Y quiero esa maldita grabadora. Ahora». En las flores,
Remedios y Juliana estaban listas. La tía había escuchado la noticia en la radio de Pilas. El anzuelo funcionó, Juliana. La rata está mordiendo. Juliana sintió un miedo frío, pero también una satisfacción feroz. Había vengado a Roberto. Ahora venía la batalla por Sofía. A media tarde se escuchó el rugido de vehículos acercándose al pueblo. No era uno, sino 3 camionetas oscuras. El ejército privado de Leonardo. Remedios actuó con calma. Juliana, lleva a Sofía al sótano, el viejo refugio. Yo me encargo de la bienvenida. El sótano era un agujero oscuro y fresco, usado para almacenar vinos y hierbas. Juliana abrazó a Sofía. Es el final del juego, mi amor. Tienes que quedarte muy quieta. Juliana bajó al sótano, la grabadora original en su mano. Remedios se quedó en la cocina con una escopeta de doble cañón que había sacado de un escondite en la pared. Los hombres de Leonardo, liderados por el Toro y el Mudo, irrumpieron en la casa de adobe, rompiendo la puerta principal. ¿Dónde están?, gruñó el Toro. Remedios, parada en medio de la sala, con la escopeta apuntando al techo, no se movió. «Aquí no hay nadie más que una anciana y sus hierbas», dijo Remedios seca. «No mienta, vieja. Sabemos que la viuda está aquí. ¿Y la niña?». De repente, la voz de Leonardo sonó a través de un altavoz en la calle. Había venido en el último vehículo, dirigiendo la operación desde la distancia. «Juliana, sal ahora mismo, sé que tienes la grabadora. Entrégala y te prometo que no te haré daño. Yo soy el padre de Sofía, y la ley me la dará. No seas tonta». Juliana desde el sótano sintió que la sangre le hervía. No podía permitir que la ley de ese asesino prevaleciera. Remedios, sin embargo, tenía un plan. Alzó la voz para que Leonardo la escuchara. «Tu juego se acabó, rata de ciudad. La viuda ya no tiene la grabadora. Se la dio a la prensa». «Mientes», gritó Leonardo. «Quiero la original y a mi hija». «Ven a buscarla si te atreves», dijo Remedios. Leonardo, cegado por la rabia y el pánico de ser arrestado en cualquier momento, se acercó a la puerta. No podía arriesgarse a que Juliana revelara la paternidad. Necesitaba el control. «Entren y búsquenlas, pero no las lastimen. Quiero a Sofía intacta». El Toro y el Mudo se abalanzaron, pero Remedios disparó al techo, llenando la casa de polvo y escombros. Mientras los hombres se cubrían, Remedios gritó en dirección a la calle. «Leonardo, la policía viene por ti, te van a arrestar por asesinato, y si te acercas a mi casa te arrepentirás». Leonardo, oyendo las sirenas lejanas, Remedios había alertado a la policía provincial con la excusa de un robo. Sintió que el tiempo se le acababa. Juliana, aprovechando el caos, salió del sótano. Se acercó a la ventana que daba a la calle polvorienta. Leonardo estaba allí, vestido de traje, su rostro descompuesto por el terror y la rabia. «Juliana, no lo hagas, dame la grabadora. Te prometo que te dejaré en paz, te daré dinero». Juliana levantó la grabadora, asegurándose de que él la viera. «Tu juego terminó, Leonardo. Ya no tienes la ley. Eres un asesino expuesto. Pero soy el padre. La ley me dará a mi hija», gritó aferrándose a su última carta. Juliana, con la grabadora en la mano, tomó aire y activó el botón de grabación. «Lo sé, y lo voy a usar. Pero no para darte la custodia. Lo voy a usar para condenarte». Y entonces Juliana hizo lo que Remedios le había aconsejado. Se giró hacia el centro del pueblo y gritó con todas sus fuerzas, sabiendo que los vecinos de Remedios estaban escuchando. «Escuchen todos. Leonardo es el padre de Sofía, y mató a Roberto para quitármela. Es un asesino. No dejaré que se la lleve». La verdad, gritada en voz alta en el desierto, resonó con una fuerza incalculable. Leonardo, al ver que su secreto más oscuro era expuesto, perdió el control. Sacó un arma y corrió hacia la puerta de la casa. «Te mataré, perra, y me llevaré a mi hija». Pero Remedios, que lo había estado esperando, se movió con la velocidad de un felino. Justo cuando Leonardo entraba, la tía le apuntó directamente a las piernas. El estampido del segundo cañón llenó el aire. Leonardo cayó con un grito de dolor, el arma volando de su mano. El Toro y el Mudo, al ver a su jefe herido, se quedaron paralizados. Justo en ese momento,
las sirenas de la policía provincial llegaron a Las Flores. La escena era de película. Un empresario poderoso, buscado por asesinato, yaciendo herido en el suelo de adobe de un pueblo olvidado, rodeado por una anciana, con una escopeta y una viuda con una grabadora. La policía arrestó a Leonardo y a sus hombres. La grabadora, la original, fue entregada al oficial a cargo, junto con el testimonio de Juliana y la placa de Roberto. Juliana no perdió el tiempo. Con la ayuda de Remedios, contactó a los abogados de derechos humanos que Ricardo Morales le había recomendado. Con la confesión de asesinato y la exposición mediática de Leonardo, el caso de custodia se disolvió. Ningún juez, bajo el escrutinio público, se atrevería a entregar una niña a un asesino. Juliana se quedó en Las Flores por un tiempo, encontrando paz en la casa de adobe, lejos del ruido de la ciudad. Sofía, ajena al drama legal, creció bajo el cuidado firme de su madre y la protección silenciosa de su tía abuela. La verdad, esa ave de plumaje vibrante que la había guiado al pozo, finalmente había traído la justicia para Roberto. Juliana nunca regresó a la estación de tren abandonada. Había encontrado su refugio, no en el cemento y el abandono, sino en la fuerza de la familia y la verdad. Y así, amigos, termina la historia de Juliana, la viuda que huyó al desierto y encontró en la oscuridad de un pozo la verdad que le dio la fuerza para vencer al hombre que le había quitado todo. La pampa guarda muchos secretos, pero a veces el destino usa un pájaro azul para asegurarse de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino.